En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y, tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. San Lucas entonces nos presenta hoy una discusión entre fariseos y judíos, acaecido de una acción de los discípulos de Jesús, a propósito del descanso sabatino. Todo relacionado con el descanso sabatino. Muy respetado por los judíos. Por el séptimo día Dios terminó la obra de su creación y descansó. En base en eso se descansaba el sábado para los judíos. ¿Qué era lo que no podía hacerse en sábado para no romper el precepto de descanso? Son cerca de 50 verbos relacionados con trabajos serviles, es decir, todo aquello que hacemos para atender y resolver nuestra vida personal, nuestra vida familiar y social, como preparar el campo para la siembra, sembrar, cosechar, tamizar, moler, matar un animal o prepararlo, trasquilar o trabajar la lana, amarrar, desamarrar, escribir o borrar dos o más letras, tocar instrumentos, etc. Así que arrancar espigas y restregarlas para comerlas estaba prohibido en sábado. Así lo reclaman los fariseos. Jesús les recuerda un hecho histórico que era considerado violatorio. El rey David, andando en campaña, entró al templo, tomó los panes sagrados reservados para los sacerdotes y los compartió con su ejército. Las situaciones que se encuentra David y sus hombres parecía suficiente para despenalizar la acción. Eran los defensores del pueblo de Israel y no habían comido. Una ley debe de ser observada, pero no puede sobrepasar el bien de las personas. Las leyes están al servicio del bien de las personas. Si se pone por encima de las personas, sería injusta. Por eso Jesús declara en su respuesta: el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. La persona con sus necesidades impostergables está por encima de la ley sabatina. La de sus discípulos no era una violación caprichosa o ventajosa, sino también la oportunidad de satisfacer un poco de hambre, como lo hizo David con los panes sagrados del templo. La voluntad de Jesús y la voluntad de Dios es que se haga el bien. La libertad se necesita para realizarla, porque si no es una persona libre, no puede actuar conforme a una voluntad propia. La ley moral no puede ser coercitiva, pues condicionaría la voluntad y privaría de la libertad al individuo. Sería una ley que se volcaría en contra del mismo bien al disminuir las posibilidades de realizar el bien con libertad y buena voluntad. Los mandamientos de la ley de Dios no son coercitivos, sino medios para obrar el bien honrando a Dios y beneficiando a los semejantes. ¿De dónde resulta el mérito o demérito? Dios siempre pide y espera una respuesta responsable de cada cual. Así es de que nosotros como cristianos católicos tenemos que entender, a veces tenemos nosotros muchas leyes dentro de la iglesia y muchos preceptos, y hay veces los ponemos por encima de la voluntad de Dios o del bien común, ¿verdad? Seguimos actuando y seguimos polarizándonos ahora. Fíjense algo tan triste que ha sucedido dentro de la propia humanidad, dentro del propio país. Por ejemplo, en este país, la polarización que hay entre vacunarse y no vacunarse.
un sector político promoviendo y encauzando toda esta situación, y otro sector político promoviendo que se vacunen las personas. Y entonces esto ha llevado a una serie de debates, una serie de ideas y conceptos que a lo mejor en los dos casos hay mucha ignorancia acerca real de los beneficios y las consecuencias negativas que puede traer una oculación, ¿ya? Una vacunación. Eso no nos tiene que dividir, hermanos, en Cristo. Nos tenemos que unir. Tenemos que respetarnos. Tenemos que respetar las leyes del bien común. Jesús respetó y respeta la libertad de cada uno de nosotros. Es un caballero, Él no nos forza a que nosotros lo aceptemos. Él nos pide que le abramos su corazón para que Él venga a satisfacer nuestras necesidades, pero en ningún momento Él nos presiona, Él nos obliga. Vivimos una fe de libertad total, aún con sus últimas consecuencias. Aunque no te guste lo que yo hago, lo que tú haces, lo que hace el vecino, lo que no hace el vecino, nosotros tenemos el deber de respetar a las personas. Aquí en el acto de Jesús, es triste que los fariseos, ¿verdad? Los fariseos eran las personas encargadas del orden de la iglesia, ¿verdad? Son los que tienen el cargo de que se cuide y se preserven las leyes que tienen. Entonces, cuando Jesús les explica, bueno, pues es que tenemos hambre. Bueno, procuren guardar unos panecillos para el sábado, ¿verdad? Podría haber dicho el fariseo, ¿verdad? Para que no quebranten la ley, pero tratándose del hambre que tienen, vengan a mi casa y yo les doy de comer. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando el buen samaritano, que pasó levita, verdad? Y nomás lo vio, y al que le habían asaltado ahí, lo vio, dijo, no, pues es que yo voy a un servicio, y yo si lo toco me hago impuro, y pasa el otro, y sucede, y hasta que pasa un samaritano, un hombre no aceptado por los judíos, por el pueblo hebreo, y ese lo carga, lo trata de cuidar, de vendar, y lo lleva a un mesón, es decir, a un hotel, y le dice a la persona, cuídamelo, y aquí tienes este dinero, y si te falta, a mi regreso te lo pago. ¿Qué era más importante aquí? Para el levita, ¿qué hacer? No contaminarse según la ley o hacer el bien. Entonces Dios siempre nos va a llevar a este territorio. ¿Qué es lo más importante? Escala de valores nosotros. ¿Qué es lo más importante? La persona o la ley que en ciertos casos puede oprimir las necesidades primarias o la libertad de una persona. Es lo mismo que sucede. Y al final de cuentas, Jesús es contundente lo que dice. En otro vocabulario, en otra Biblia dice, por lo demás, aquí dice añadió, por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Fíjate como quieras, hermano. Nosotros somos dueños de los días. ¿Para qué queremos un día, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes? Ah, no, pues es que el lunes es para hacer esto más. Sí, pero si se presenta una necesidad de amar, de ir a visitar a un enfermo, de mandar algunos centavitos a una necesidad a tus parientes lejanos, ¿lo vas a hacer? No, es que no puedo, es que yo tengo mi horario, y es que los lunes no se puede hacer esto. No, ¿verdad? Vea que así no actuamos. Los cristianos siempre estamos dispuestos a hacer un extra para el bienestar de los demás. Eso es lo que quiere Jesús, que nosotros hagamos ese extra. ¿Y cuál es el extra? La voluntad de hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Dios. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.